¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hola a todos, un abrazo. De antemano te quiero decir y dar las gracias por reproducir este podcast en este primer episodio. Este podcast que hemos llamado En tu Palabra, que pues es una idea del corazón de Dios y ya veremos hasta dónde llega en el nombre de Jesús. Y bueno, antes no quiero empezar sin decirte que si te encuentras en Colombia, en la costa, en el exterior y estás escuchando este podcast, te decimos que este podcast está siendo producido por la Iglesia Cristiana Filadelfia CRT Centro. Así que puedes acercarte, puedes buscar en internet, está la página Iglesia Filadelfia CRT. Tenemos una radio donde quizás puedes estar escuchando este podcast también allí. Y puedes comunicarte con nosotros y te vamos a atender de la mejor manera y sobre todo que esto te viene del corazón de Dios. Y bueno, en este episodio número 1 que le hemos titulado Hablemos sobre adoración y alabanza. La esencia de este podcast es que semana tras semana tendremos a un invitado para que nos hable de un tema específico. El día de hoy hemos escogido, pues, o Dios nos ha hablado a nuestro corazón sobre la adoración y la alabanza, y para eso pues le voy dando la bienvenida y la entrada a mi hermano y amigo Héctor Andrés Arrietas, que muchos los conocerán. Un hombre que tiene una vasta experiencia en este tema de adoración y alabanza, un hombre de Dios, un hombre que se ha sumergido en su presencia, en la presencia de Dios, así que tiene mucho para decirnos en este día, en este podcast sobre adoración y alabanza. Héctor, Dios te bendiga, ¿cómo vas, hermano? Hermano, excelente, muchísimas gracias. Primero que todo por la gran invitación. Para mí siempre es un gran privilegio poder estar en este tipo de espacios. Y bueno, en esta oportunidad, para los que de pronto no me conocen, ya tengo algunos años sirviendo en el Ministerio de Alabanza y Adoración. Y ha sido una experiencia gratificante en todos los sentidos, porque de alguna u otra manera el querer crecer, el querer constantemente avanzar en este caminar me ha llevado a ser intencional en cuanto a esas expresiones que tanto mencionamos en la iglesia, que es ese tiempo de alabanza y adoración que se ha convertido parte de la liturgia de nuestras comunidades. Así es, Héctor, y que te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Vamos a tener en el transcurso de los varios episodios otros invitados, pero empezamos contigo. Eres privilegiado y nosotros privilegiados de que estés acá como invitado. Antes que nada, vamos a entablar una oración a Dios. Sí, nuestro hermano Héctor nos va a dirigir en esa oración antes de iniciar este podcast. Entonces, Héctor. Gracias, mi hermano. Bueno, vamos a disponernos allí donde estás. Tú que nos escuchas, puedes conectarte con nosotros y que podamos juntos dirigir esta oración a nuestro Padre. Bendito Dios, te damos primeramente gracias por darnos la oportunidad de estar acá, por darnos la oportunidad de seguir viviendo, por darnos la oportunidad de poder tener manos para trabajar, de poder tener para poder sustentarnos, Dios, y también tú como proveedor, inclusive de nuestro alimento, de nuestro cuidado. Realmente te agradecemos plenamente. Quisiésemos entregar en tus manos cada palabra, cada expresión que salga en este tiempo, que sea beneficiosa y que sea de bendición para cada una de las personas que hoy nos escuchan, así como también para nosotros que estamos aquí. De verdad, que tu Espíritu Santo sea quien hable y plasme en nuestro corazón un mensaje que sea como una marca, como un sello, que pueda dar fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén. Y bueno, Héctor, para los que no saben, nuestro hermano Héctor pues es graduado como profesional. ¿En qué área, Héctor, profesionalmente? Yo terminé en Administración en Finanzas y Negocios Internacionales. También tengo que mencionar que estuve 2 años estudiando en Cristo para las Naciones, en todo el tema de teología, de liderazgo cristiano. A Dios me dio esa oportunidad. Y básicamente son como las 2 cositas que he podido hacer, de las cuales me siento bastante satisfecho, sobre todo esa última que menciono, porque no hay nada mejor que pues, entender y conocer mucho más a Dios. Claro, uno puede tener muchos títulos, pero el título que más importa es cuando lo obtienes en Dios. No quiere decir que el otro título valga menos, pero bueno. Y a eso iba. Héctor, que estuvo también sirviendo un par de años fuera del país, en Ecuador específicamente.
Y Héctor, ¿cómo te fue por allá? Súper, súper. Yo creo que fue una experiencia gratificante, de mucho aprender, y sobre todo porque para mí en su momento significó un reto muy grande. Obviamente en esa etapa yo sé que estaba muy como acostumbrado a mi casa, a mi familia, a estar cerca de ellos, y fue un cambio bastante atrevido, diría yo. Osado. Osado, sí, yo creería que sí. Y estuve, por la gracia de Dios, estuve alrededor de 4 años en Ecuador, y bueno, fue una experiencia demasiado enriquecedora en todos los sentidos. El conocer esa cultura, el ver también el mover de Dios en cómo se da fuera de nuestro país, Colombia. Es bastante interesante la dinámica, la forma, y cómo Dios tiene como un especial cuidado con cada persona, independientemente, pues digo, de los cambios culturales que hayan, porque sí los hay, sí hay diferencias, pero Dios sigue tocando a las generaciones en cualquier parte de este mundo. Así es. La oración y la alabanza es algo que es global y toca a todas las personas. Así que bonito es hacer parte de ese equipo selecto que Dios escoge, privilegiados para llevar la adoración y la alabanza. Héctor, ¿qué es adoración y alabanza primeramente? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba recién iniciando en la iglesia, estaban estos libros que eran los himnarios, no sé si te acuerdas, que era lo que, bueno, ahí nosotros veíamos las canciones. En ese tiempo no había Videobeam, quizás algunos no entenderán cómo sobrevivíamos, no había celulares, no había de pronto portátiles, sino que todos yo creo que teníamos acceso a estas canciones a través de libros o a través de documentos. Recuerdo que lo más cercano a un Videobeam eran los acetatos en ese tiempo. Pero recuerdo que habían algunos de esos himnarios, y me llamó la atención alguna vez abriendo uno de esos himnarios que tenía justamente dos definiciones acerca de estas dos expresiones, que es adoración y que es alabanza. Y me encontré con algo bien interesante, porque considero que hoy la música ha creado un concepto alrededor de estas dos expresiones. La gente dice, si la canción es rápida, pues es alabanza. Es alabanza. Si la canción es lenta, es adoración, ¿verdad? Entonces la gente no llora en la alabanza, la gente llora es en las canciones lentas. ¿Cierto? Pero la verdad es que la mejor descripción que he encontrado, una de las descripciones que he encontrado por lo menos del tema de adoración, es que adoración significa exaltar a Dios por lo que Él es, ¿no? Por su esencia, por su identidad, por lo que Él nos refleja. Y curiosamente, la otra expresión, alabanza, porque cualquiera también podría decir, no son lo mismo, adoración y alabanza es lo mismo, pero no es lo mismo. Alabanza, recuerdo que en ese libro decía, es exaltar a Dios por las cosas que ha hecho. Entonces, una te lleva a quién es Dios y la otra te lleva a lo que Dios ha hecho, ¿verdad? A los milagros que ha hecho en nuestra vida, las cosas buenas y todo lo demás. Y me parece particular porque cuando uno entra a la Biblia, bueno, ya eso viene el himnario, pero cuando entras a la Biblia te encuentras con que, por ejemplo, dice la Biblia que entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? Y es interesante que utilice la palabra gracias, porque uno agradece por lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces es entrar con alabanza, ¿verdad? Entonces yo podría decir que sí, que me he quedado con esas definiciones. Yo creo que es un término sencillo, pero a la vez tan profundo, porque nunca dejas de aprender sobre adoración, nunca dejas de aprender sobre alabanza y sobre hacerlo, sobre todo de una manera integral, ¿verdad? Es que la gente a veces piensa, las personas piensan que cuando uno habla de adoración y alabanza, que es un tema trillado, pero es un tema bastante extenso. Y no tanto lo extenso, sino entenderlo y saberlo expresar. Porque a veces cualquiera dice, hoy tengo ganas de adorar o alabar a Dios, pero es que no es de ganas, no es de emociones. Es un privilegio que nosotros tenemos. Y eso me lleva a un punto de qué relevancia debe tener en la iglesia la alabanza y la adoración, Héctor. ¿En qué sentido? O sea, sí le estamos dando la importancia o el valor que merece la adoración y la alabanza. Hablamos como comunidad, sabemos que nosotros somos la iglesia, sí, pero como comunidad cristiana, ¿qué relevancia, sí le estamos dando la relevancia que se debe a la alabanza y a la adoración en estos tiempos, digo? Yo creo que hay que partir de algo, y obviamente la palabra
porque la forma en cómo hoy vemos la alabanza y la adoración, yo le decía ahorita al principio, y es que tiene que ver mucho con la música. Ahora, ¿será que es posible adorar a Dios o alabarlo sin música? Pues si nos basamos en los dos términos que ahorita mencionábamos, obviamente es totalmente posible. Entonces, considero que la iglesia abrazó el concepto musical y lo relacionó netamente con lo musical. Claro. Y obviamente eso ha hecho que el impacto dentro de nuestras congregaciones de este tiempo, que llamamos tiempo de adoración y alabanza, sea tan trascendental en la vida de las personas, porque evidentemente la música tiene esa capacidad de influencia, ¿no? Pero yo siempre digo, uno tiene que mirar al principio, tiene que mirar atrás cómo eran las cosas antes, cómo eran el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, cómo se manejaba este tema de oración y alabanza, porque de ahí uno empieza a entender por qué es tan relevante, por qué es tan importante. Lo primero que hay que destacar es que encontramos salmos que fueron escritos que nosotros los leemos como si fueran frases de exaltación, expresiones de exaltación, pero eran salmos que eran cantados en su momento, inclusive Cánticos. eran cánticos. Y recuerdo que por ejemplo, Jesús en la Santa Cena, algunos eruditos dicen que ellos cantaron algunos salmos. Era una práctica muy, muy común en el tiempo de antes, entonar estas canciones que hacían, de alguna otra manera transmitían eso de exaltar a Dios, glorificarle. Y Dios siempre ha hablado de alabanza y adoración, y encontramos no solamente en los salmos, encontramos desde Moisés con el canto, si no estoy mal, era el canto de María, ¿verdad? Claro. Que conocemos, y así mismo siempre este tema ha estado metido, relacionado directamente con Dios. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, dice en un texto, y también, por ejemplo, acá en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo diciendo que entre nosotros, cuando tengamos esa armonía, que nos saludemos con himnos, que me parece algo particular. Entonces sí tiene mucha relevancia el tema de la alabanza y la adoración. Ahora, no podría decir si necesariamente con la música, porque siento que de alguna u otra manera podríamos limitar un poco el término. Pero ahora, hablando de la iglesia y hablando de lo que se hace en la iglesia, entendiendo la herramienta que Dios nos ha dado, como lo es la música, como es la sinfonía que ejercemos, creo que permite que el mensaje de Dios que transmitimos a través de esas canciones pueda tener un impacto más relevante en las personas, porque la música capta la atención. Y entonces yo diría que sí, lo ha hecho más efectivo. Ahora, ¿qué tan relevante es? Muchísimo, porque es impresionante los testimonios que no paran de contarse de personas que han conocido a Dios a través de experiencias relacionadas a estas canciones, relacionadas a estos cantos que se hacen previo a la palabra, que se hacen antes de entrar al mensaje dentro de nuestras iglesias. Es impresionante cómo notas que iglesias que son muy avivadas en la alabanza y en la adoración son iglesias que tienen un impacto en su sociedad, que tienen un impacto en sus alrededores. Pero cuando ves vuelta, no digo que sea un particular, porque no es que sea siempre así, pero hay iglesias que son poco demostrativas en estos tiempos, que no utilizan expresiones de su cuerpo, que a veces son iglesias que yo siento que no le han dado de pronto ese lugar a Dios en ese sentido. Relevancia. Y el impacto que normalmente tienen no es que sea poco, pero sí no es en comparación con otras comunidades donde hay mayor alabanza y adoración, uno ve que hay mayor trascendencia, ¿cierto? De pronto el cómo se llega, el cómo esto puede impactar en la vida de la gente se mantiene como despierta, avivada. Creo que tiene mucha importancia, y sobre todo porque desde el inicio estamos centrándonos en la persona de Cristo, en la persona del Padre, en la persona del Espíritu Santo. Sí, pienso que a nivel de iglesia, de denominaciones, siempre ha habido esa incógnita, esa pregunta de que, ¿y cómo hacían los tiempos de antes, donde no había una batería electrónica, donde no había una guitarra eléctrica, donde no había un bajo eléctrico, donde no había ciertos instrumentos que hoy poseemos y que son una herramienta bastante idónea y ayudan mucho para el sonido de expresar esa adoración y alabanza por medio de la música? Pero a mí se me viene un texto de la Biblia, Héctor Andrés, y es lo que está en Génesis 22, versículo 5. Y yo pienso que ahí a veces
parten muchas ideas de que no se necesita instrumentos, de que no se necesita la melodía, de que no se necesita... Porque es la primera vez, ¿cierto? Comentábamos, fuera de micrófono, que es la primera vez donde se menciona la palabra adoración. Sí, y lo voy a leer textualmente en lenguaje en Nueva Traducción Viviente. Génesis 22, versículo 5 dice: dijo Abraham, quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí adoraremos y volveremos enseguida. Yo busqué varias traducciones y en ninguna de las traducciones quitan la palabra adoraremos o adorar. Siempre está la palabra adoraremos allí. La busqué, en todas las traducciones posibles y siempre está la palabra intacta. La pregunta es, ¿acaso Abraham iba con una guitarra eléctrica en la espalda o qué? O sea, ¿cuál es la denominación o cuál es el significado que podemos encontrar en este versículo con respecto a la adoración y que va muy de la mano con la alabanza también en ese fragmento? Yo creo que diste en el punto porque no hay... Recuerdo algún tiempo haber escrito algo en relación a ese texto y hablo del éxtasis que se experimenta hoy en la mayoría de nuestras comunidades cuando entramos a una iglesia, la gente con las manos levantadas, la gente cantando a voz alta, escuchas esa música que pareciera que te penetrara en todo tu corazón, y esas luces y el que está ahí adelante dirigiendo y se escucha una cosa, o sea, que nos arropa, que nos capta, ¿verdad? El corazón, la atención, y uno dice, wow, qué adoración, qué alabanza. Cuando yo escribía en cierta ocasión un material, hacía énfasis en que no es lo que encontramos nosotros en Génesis 22:5. No hay cantantes, no hay músicos, no hay gente levantando las manos. Evidentemente era lo que estaba haciendo solo Abraham y su hijo, ¿verdad? Y lo que entiendo es que lo que está hablando de adoración allí era justamente ese sacrificio que Abraham iba a realizar, ese sacrificio que iba dirigido a la persona de Dios. Y es aquí donde yo creo fundamentalmente que aparece el significado más claro para adoración, y es atribuirle valor a algo o a alguien. Y yo creo que lo que iba a hacer Abraham era un acto de adoración porque Abraham estaba entregando su todo. Abraham estaba entregando su promesa, estaba entregando lo que para él quizás había sido, había robado su atención todas las mañanas que se despertaba, el ver a su hijo, el ver cómo iba creciendo, el ver que fue también un milagro de parte de Dios, y encontrarse en esa situación justamente donde lo que iba a hacer no era algo que causara tanto alegría en realidad, claro, que era motivo inclusive de depresión, de desaliento, pero el saber él a quién lo hacía. Creo fundamentalmente que es la clave. O sea, podríamos decir hoy que es real, es posible, totalmente posible adorar sin música. Uh-huh. Pero ahora, ¿será posible adorar a Dios? Perdón, ¿será posible que no adoremos a Dios con música? Yo creería que es posible no adorarle con música. O sea, aún con música, si nuestro corazón realmente no está totalmente rendido y no está en entrega total a Dios, creo que podríamos estar cantando algo, pero no estar adorándole realmente a Él. Claro. Partiendo pues obviamente del texto de Génesis 22:5, sí, una actitud del corazón. Sí, y eso. Ahí está, y creo que aparece en escena ahora lo que es el corazón. Porque pienso que alabanza y adoración es una actitud del corazón, y de hecho lo que tú dices es verdad. Abraham iba a hacer un acto, un sacrificio, un acto de obediencia. Iba a obedecer un mandato de Dios, y la palabra adoración entonces podemos ir dirigiéndola a que es un acto de obediencia que el corazón tiene, el corazón del ser humano para con Dios. Entonces, el papel que podemos jugar, Héctor, cada uno como ministros, como feligreses, como integrantes de una denominación, como aquel que va a la iglesia cada miércoles, cada domingo, como aquel que ayuna, aquel que ora, aquel que evangeliza en las calles, ¿qué papel tenemos cada uno en este mover? De hecho, hoy día quizás se ha malinterpretado, he escuchado a muchos predicadores que se ha malinterpretado el sentido de la adoración y la alabanza, que solamente se mezcla con música.
y que quizás muchos la han tomado más bien para mostrar que hay talento, para mostrar que cantan bien, otras cosas, y no en la esencia como tal. Ahora, esta pregunta, ¿qué papel jugamos nosotros como actores activos en la alabanza y la adoración? Bueno, mira que acabas de tocar un punto que yo creo que es también importante interiorizar, reflexionar, porque a veces dejamos la adoración o ponemos exclusividad en la adoración. O sea, yo no puedo adorar a Dios porque soy indigno, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo no me siento digno para levantar mis manos en un servicio, o no me siento digno para ir y postrarme delante de Dios porque, no sé, estoy mal, estoy sucio, ¿verdad? Entonces dejamos o vamos colocando como que no, la adoración y la alabanza es exclusiva solo para gente perfecta, ¿no? Gente santa, gente, siempre escuchamos a estas personas que dicen, no, es que ve donde el pastor, porque el pastor obviamente Dios lo escucha más o tiene más acercamiento a Dios. Y empezamos a crear a veces una barrera que nos aleja realmente del papel que debemos ocupar dentro del tema de alabanza y adoración. Es algo que Dios nos ha entregado a todos. Recuerdo a Jesús en ese encuentro con aquella mujer samaritana, ¿verdad? En donde era una mujer que no era judía. Era una mujer que aparentemente, según lo que pregonaban los judíos, solo los judíos tenían la adoración o adoraban al Dios correcto. Los samaritanos no, eso es lo que ellos pensaban. Y vuelta, los samaritanos creían también lo mismo, pero es curioso cómo Jesús rompe el esquema y deja claro de que la adoración no está designada solo para personas con una nacionalidad en específica. Para unos pocos. Exacto, una condición específica. No, Jesús rompió totalmente ese paradigma. Y al punto que quería también hacer mención es que nosotros siempre hemos escuchado en el Antiguo Testamento que el tema del templo y el servicio del templo, la alabanza y la adoración era un asunto que le competía solo a una tribu de Israel, ¿no? Exacto. De las 12 tribus solo había una tribu y la gente dice, no, pero es que Dios escogió a esa tribu. ¿Y cuál era la tribu? Los levitas, ¿cierto? Eso es lo que siempre hemos escuchado. Y algunos hasta quizás osadamente han dicho, bueno, ¿y por qué Dios escogió a los levitas y no escogió a la tribu de Efraín? ¿O por qué no escogió a los de Judá? ¿Por qué no escogió a otros? Pero el punto acá, y aquí es donde yo creo que está la clave de cómo nosotros asumimos la posición o el papel que debemos tener. Y fue lo que hicieron los levitas. Cuando Moisés desciende del monte, dice la Biblia que se encuentra al pueblo adorando a unos dioses de figuras que habían hecho con sus manos. Y Moisés lanza una expresión muy clara o lanza como... da como una orden clara después de venir de allá y ser consumido por el celo de Dios y movido también por Dios. Dice, los que estén con Dios vengan conmigo. Lo particular y curioso y lo que la gente a veces desconoce es que la única tribu que se fue al lado de Moisés fueron los levitas. Entonces, si nosotros vemos desde ese punto, desde ese día los levitas fueron tomados como esa parte de la tribu que servía a Dios directamente en el templo. Pero en realidad no fue Dios quien los eligió a ellos, sino ellos quienes eligieron a Dios. Entonces es ahí donde yo creo que el papel no es algo de, como esa frase que dice un adorador, que Dios no tiene favoritos, sino que Dios tiene íntimos. La pregunta es, ¿estás esperando a que Dios te elija o quieres elegirlo a Él? Sí. Claro, y es que es una expresión como tal. Yo pienso que la adoración, cuando te toma ese deseo de adorar, no importa el lugar, no importa la condición, no importa quién seas delante de Dios o delante de los hombres, más bien, no importa quién seas, si te toma la adoración, si tienes ese deseo en tu corazón de adorar genuinamente, pienso que esos paradigmas se rompen. Fue el esquema que quiso romper Jesús con la mujer samaritana, de que había una enemistad entre los judíos y los samaritanos, que este no es el monte que hay que adorar, que vendrá de tiempo donde todos tendremos que adorar en el mismo lugar. Toda esa cuestión va, y estaba Jesús dando claves de la verdadera adoración. Estaba Jesús dando un camino de a quién y cómo se debía adorar, con el corazón. Héctor, ¿qué problema tenemos hoy en día en las iglesias? O no nos enseñemos tanto con las iglesias. En los creyentes de hoy, ¿qué problema hay que no adoran y alaban con sinceridad? ¿Cómo podemos tomar esto? Porque hemos visto que hay personas que se pueden quebrantar
en medio de un servicio con la adoración o la alabanza, porque esa adoración me gusta, me toca, pero luego no hay un cambio genuino en el corazón de la persona. La persona sigue siendo la misma. Fue una actitud o una acción más emotiva, ¿sí?, que algo del Espíritu Santo. ¿Y qué problema está causando eso? O sea, ¿cómo podemos abordar, tú como ministro y yo también como somos ministros de alabanza, abordar este tipo de circunstancias en las personas para que entiendan de que la adoración no puede ser una emoción, sino más bien algo de decisión, una actitud? Yo creería, y hay un texto que está en Mateo capítulo 6, del versículo 6 al 13, donde dice: más, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo creo que el gran problema de hoy de muchos creyentes, de muchos cristianos, y problema que también quizás en algunas ocasiones hemos caído nosotros, es que a veces queremos empezar con lo público antes de ir al secreto. Y lo digo porque siempre hemos escuchado que la gente va a la iglesia y en la iglesia es perfecto. En la iglesia todos se aman, en la iglesia todos se saludan, en la iglesia todos son generosos, en la iglesia todos quieren orar por todos, ¿verdad? Pero cuando estamos fuera de la iglesia, ahí es donde realmente vemos en qué condición nos encontramos, en qué posición realmente estamos, porque hay gente que fuera de la iglesia es muy diferente a como lo es dentro. Entonces creo que ahí está uno de los problemas, ¿no? Y es que queremos hacer en público lo que debió haber nacido del secreto. Claro. Sí, no podemos pretender cambiar lo externo sin haber llegado a cambiar lo interno, ¿sí? Los cambios empiezan de adentro hacia afuera. Y creo que Dios es súper claro acá, porque Dios nos manda a tener ese tiempo de conexión en lo personal. Yo creo que la iglesia tuviera un mayor impacto en todos los sentidos, hablando de alabanza y adoración, o fuéramos conocidas las iglesias a nivel mundial por la alabanza y la adoración, mayor de lo que somos conocidos, si la gente pudiera reconocer que necesita un tiempo de relación personal, de intimidad, en su casa, en la montaña, en el baño también, donde sea, pero primero allí a solas con Dios y luego eso, traerlo acá a la comunidad, creo que sería algo maravilloso. Pero creo que es un problema, la falta de intimidad. De intimidad. La falta de intimidad, cuando creemos que la iglesia se nos convierte en un tótem y queremos solucionar nuestra semana con una ida a la iglesia sin haber orado los otros días, sin haber tenido esa conexión directamente con Dios. Creo que eso es una de las cosas que nos aqueja, ¿verdad? Cuando vemos una iglesia o vemos a creyentes fríos que no levantan sus manos, que no tienen las mejores expresiones de su cuerpo, uno dice, bueno, no pareciera que conociera al mismo Dios que yo conozco. Claro. Porque tú dices, le debo todo mi ser. En una muestra, un David que danzó tanto que la mujer se avergonzó de él. Entonces, tú no te avergüenzas solamente bailando. Pues, o sea, David tuvo que haber danzado de tal manera que se olvidara de sí mismo, que se olvidara simplemente por rendir todo su ser a Dios. Eso. Sí, eso rendir, eso creo. Sí. Rendir todo nuestro ser. Ahí está otra clave. Tú que nos estás oyendo, es complicado, y más cuando uno está ejerciendo en este llamado de la adoración y la alabanza, de llevar al pueblo, de guiarlo. Cuando vemos personas que están quebrantadas, decimos, oye, el servicio estuvo bueno. Sí. Pero en cambio, cuando vemos que la persona, hay que luchar con las personas, qué habrá pasado, se cuestiona a uno, qué hice en la semana que a Dios no le gustó, hoy no me acompañó el Espíritu Santo. Pero escuchaba a alguien que decía que hay veces que eso no tiene nada que ver. Yo pienso que cada quien con su actitud y el corazón, Dios actúa individual en una persona, quizás. Porque una vez me pasó, tengo que aceptarlo, que me sentí frustrado. Me sentí frustrado porque no vi mover. Pero una persona se me acercó y me dijo, se dejaron usar hoy por Dios. Y dije, pero ¿cómo? Si yo sentí todo pesado. No, se dejaron usar por Dios. Porque acá Dios actúa, quizás, estoy seguro, pues, es diferente a cada persona. ¿Qué es lo más importante, Héctor? Son preguntas
frecuentes, quizás para personas que nos están escuchando, ¿qué es lo más importante de la música cristiana? ¿A qué nos lleva la música cristiana? ¿Qué se diferencia con la maquinaria de la música empresarial del mundo? De la música, sí. Yo creo... A mí me gusta, como te decía ahorita, siempre ir al principio, ¿verdad? Y es en qué momento la comunidad o en qué momento la iglesia asume como parte de la liturgia dentro del servicio la alabanza o la música. Porque no siempre era así, no siempre fue así. Aunque la alabanza y la oración era parte de un servicio a Dios, no estaba dentro de la liturgia del servicio como tal. O sea, si tú miras historia te vas a dar cuenta de que cuando hacían culto a Dios se iba a estudiar la palabra. Sí, ibas a estudiar la palabra, ibas a bendecir a Dios con lo que Él mismo te había dado, con tu ofrenda, con lo que tenías. Pero no ves como dentro de ese proceso de la estructura de ese servicio que se brindaba a Dios, un tiempo para cantarle con música. No hacía parte. Y eso de pronto lo puedes mirar revisando un poquito la historia, lo podemos notar. Ahora, la pregunta es, ¿dónde empieza eso? ¿Cuándo empieza? Y es interesante que cuando se da lo de la Reforma Protestante, Martín Lutero, un hombre que tenía cierta habilidad con la guitarra, tiene la idea de empezar a involucrar dentro de sus sermones justamente canciones que tuvieran la palabra de Dios con la intención de que la gente pudiera prepararse para el mensaje. O sea, la manera en cómo entra la música a la iglesia es una intención de que la gente escuchara la palabra de una manera que se le quedara grabada a las personas. Sí. Esa fue la intención, digamos, de los reformadores, ¿no? De que las personas pudieran grabar la palabra y, bueno, obviamente utilizando la música. Ahí hay un dato curioso, ¿no? Porque obviamente en ese tiempo la manera en que se utilizaba para llamar la atención de la gente era justamente con esta música. Y Martín Lutero empezó a meterlo como, tomaba melodías existentes, armonías existentes, música existente, quitaba la letra y ponía encima la palabra de Dios. Y había música que era conocida por las personas y la escuchaban el sonido y pensaban que iban a escuchar lo que estaban acostumbrados, pero cuando se acercaban notaban de que no se trataba ni de una discoteca, ni de un bar, ni nada, sino se trataba del lugar donde se le estaba dando o rindiendo culto a Dios. Eso me parece un dato interesante y curioso. Lo bendito de todo esto y lo maravilloso de esto es que ya Dios nos ha dado unos dones y nos ha dado toda una serie de herramientas para nosotros producir nuestra propia música para Dios, ¿sí? Y eso es algo que hay que agotar y resaltar. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo más importante dentro de la música cristiana? Creo que partiendo de este punto es que nos muestra a Dios. O sea, si la música cristiana no cumple con el objetivo, que es enseñarnos la palabra, que es enseñarnos a un Dios cercano, que está en la palabra, creo que no tendría sentido hacer música, o no tendría sentido llamar música cristiana lo que no es de Cristo, lo que no habla de Cristo. Yo creo que la música cristiana, su importancia radica no en cómo suena, sino en el mensaje que está transmitiendo. Ese es el tópico, esa es la base. Y eso me lleva a decir esto. La música cristiana se ha globalizado muy fuerte en el ámbito secular. Y eso en parte es muy bueno. Lo cual ha llevado a muchas personas, a muchos adoradores, a muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, a entablar o a diseñar ciertos tipos de ritmos, ciertos tipos de música y meter el mensaje, que era lo que tú decías ahorita. Y creo que esa es el principal diferencia entre la música secular y la cristiana, es el mensaje. No tiene nada que ver con ritmos, ¿sí? Aunque un ritmo de una canción cristiana puede ser pegajoso, dice uno, y te queda la palabra, pero no es lo esencial. Lo esencial es el mensaje. ¿Se puede definir como música cristiana toda canción cantada por un cristiano aquí? Yo, frente a eso, me atrevo a decir que
No, partiendo de lo que acabamos de decir, y es que la música, al igual que los cristianos, ¿no? O sea, nosotros, inclusive, no sé si saben, pero nosotros no nos autopusimos o colocamos este nombre. Nosotros no dijimos como que un día alguien amaneció y dijo, hoy, ¿cómo nos podemos llamar nosotros que seguimos a Jesús? Ay, vamos a llamarnos cristianos. Y se hizo toda se hizo todo el acto Claro. conmemorativo de que somos los cristianos. No. Fue en algún momento en el tiempo antiguo, justamente en esa parte, en Hechos, inclusive podemos notar que ocurre una particularidad, ocurre un evento, y es que los griegos tenían ellos siempre querían etiquetar a las personas, y la querían etiquetar porque había tanta filosofía, había tanta creencia, tanta ideología, que necesitaban en su orden, en su forma, darle un nombre a las prácticas que se hacían, o a las personas que tenían alguna afinidad en común. Y fueron ellos los que denominaron, pusieron este nombre de cristianos, porque había gente que seguía los pasos de Jesús, gente que estaba dispuesta a morir por Jesús como él mismo murió también. Había gente que amaba como Jesús. Entonces, lo más cercano al término, la mejor forma de etiquetarnos fue, vamos a ponerles cristianos, que en realidad el nombre que pusieron fue como que significa pues como Cristos pequeños, Sí. o pequeños ungidos también, Pequeños. porque Cristo significa ungido. Entonces, yo creo que al igual, ¿cierto? No llamas algo, tú llamas algo por la esencia de ese algo. Entonces, no podríamos llamar música cristiana a algo que no habla de Jesús, que Exacto. no habla de Dios, que no habla del Señor plenamente, así sea cantado por alguien que en su esencia tiene a Cristo. Puede ser, eso ya toca revisarlo, así como... ¿Te acuerdas por allá por el 2010 que tuvimos un congreso de adoradores en Bogotá, donde la pastora Cranford, ¿cierto? Ella decía algo muy interesante, es que hay veces que se canta sin entendimiento y creemos que todo eso es música cristiana. Y ella ponía un ejemplo de lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, yo recuerdo muy bien. Y decía, no quiero juzgar a nadie, pero a veces se pierde el sentido. Porque la adoración, la música cristiana tiene que ser basada en la adoración y tiene que ser cristocéntrica. Y es muy cierto, tiene que ser cristocéntrica, porque no podemos cantar, no, yo canto música cristiana, pero no mencionas a Cristo ni el mensaje de Cristo por ningún lado en esa canción, o lo que significa el mensaje de Cristo para una persona. Así que yo también estoy de acuerdo contigo. Yo también pienso que toda música cristiana cantada no se puede llamar cristiana solamente porque la persona se cree cristiano. Es como decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia los miércoles y los domingos. No sabemos si eres cristiano, porque cómo está tu vida cuando no estás en el templo, cuando no estás en la congregación con los demás. ¿Quién eres? Y pienso que es más interno todo esto. Héctor, ¿es la adoración meramente bueno, ya creo que ya habíamos tocado este tema, pero para recordar ahí, la adoración no es una expresión meramente musical? No, la adoración no, como lo decíamos, no es una expresión meramente musical. Inclusive, si tengo que acotar que la palabra adoración aparece varias veces en la Biblia, y no necesariamente bajo la misma connotación. Claro. ¿Sí? Vamos a encontrar que algunos términos hacían referencia al postrarse totalmente ante Dios, ¿verdad? Otras referencias hablaban acerca de una actitud del corazón, por ejemplo, de humillarse delante de Dios, pero ya no solamente en lo físico, sino desde el alma. Entonces, yo creería que la adoración no está totalmente, plenamente, no se debe a la música. Y lo digo porque usted que me está escuchando, de pronto ahorita no tiene música de cómo conectarse, pero usted ahí donde está puede levantar sus manos y puede empezar a decir palabras que honren a Dios. Puede empezar a proclamar quién es Dios, y simplemente al terminar eso usted podrá decir, he adorado a Dios porque he expresado algo. Si usted es obediente, si usted está entregando algo que le cuesta mucho a Dios, usted está adorando a Dios también. Entonces es dejar eso muy cierto, muy cierto. Esa entrega total. No necesita estar en una banda cristiana para usted adorar, porque, Héctor, nos encontramos con muchas personas que dicen, yo no sé adorar porque yo no sé cantar, yo no sé adorar porque mi voz es como de un trueno,
yo no sé adorar porque no estoy en un grupo musical o porque yo no soy de la alabanza, por eso no adoro. ¿Qué podemos decir a eso? No, yo creería que definitivamente nunca va a ser una excusa. Es cierto que no todos tienen el don para ministrar la música, pero también es cierto que todos fuimos llamados a la oración. O sea, si hoy se apagaran las luces, Héctor, si hoy se apagaran las luces, si hoy no hubiese sonido, si hoy no hubiese instrumentos, ¿pensarías tú que la adoración sería tomada de nuevo como la gran esencia de la iglesia cristiana hoy? ¿O no tendría nada que ver? Yo creería que tal vez si eso pasara, es probable que la iglesia hiciera más acciones que revelaran su adoración a Dios. Y no hablo solamente, pues obviamente si no existiera música, seguramente la gente actuaría mucho más como Dios le pide, no sé, porque yo creo que centraríamos todo el tema de adoración en nuestros actos. Y creo que habría más actos, ¿no? Pero también entendemos de que estamos supremamente agradecidos con que Dios nos ha regalado esta forma particular de poder hacer expresiones hacia Él, y que el llamado es a no dejar una sin la otra, ¿cierto? Sino aprovechar esto que Dios nos ha entregado, pero también ser fieles ejemplos con acciones de adoración. Sí, es una pregunta bastante interesante que la leí en un libro, pero también podríamos decir entonces que usted no estuviese escuchando este podcast si no fuera por las plataformas de las redes sociales. Así es. Y se está llevando igualmente la palabra. Así que lo uno conlleva a lo otro, lo uno necesita de otro. Obviamente Dios no quiera, si Dios nos quisiera probar en quitarnos todas las herramientas que se han puesto a nuestra disposición para llevar el evangelio o para expresar la adoración, bueno, creo que nadie iba a dejar de existir por eso. Creo que seguiría la adoración, seguiría predicando el evangelio como en la iglesia primitiva, de puerta en puerta. Ahora ya todas las plataformas, todas las redes sociales nos facilitan un poco más esa labor. Así que ahí está la importancia también de las redes sociales. Así que, mi querido hermano, que usted ha estado escuchando este podcast, ha estado escuchando este mensaje que nos trajo nuestro hermano, todo lo que pudimos hablar acá. No se usted opaque usted si usted no canta, si usted no está en un grupo de alabanza, si usted, ay, que yo admiro los de alabanza porque cantan y yo no. No, usted puede tener la misma actitud de adoración que tenemos ahí arriba. Héctor, por último, y se nos acaba el tiempo, ¿qué mensaje puede dar para concluir este tema de adoración alabanza al respecto de lo que necesita hoy la iglesia con respecto a este tema de adoración alabanza? ¿Cómo se puede potenciar más la adoración alabanza en la iglesia, en los feligreses, y que se pueda pues asumir con responsabilidad? Yo creo que hay un compromiso de parte de toda la iglesia, y es traer los diseños que Dios ya ha establecido aquí donde estamos, ¿no? O sea, ya leí algo en Apocalipsis, y el Apocalipsis, pues todos sabemos que habla acerca de lo último que acontecerá dentro de este mundo y también dentro de la iglesia, o lo que acontecerá con la iglesia. Y me parece interesante que gran parte del Apocalipsis rodea el tema de la adoración a Dios, al que está sentado en el trono, los 24 ancianos que se postran delante de él, que ponen sus coronas delante de él, los seres vivientes que se postran, los ángeles que dicen santo. Entonces, toda esa figura, todas esas personas que inclusive dice que no hay rodilla, que no se doble ante él, habla de algo que no podemos esperar hasta estar allá para vivirlo. Yo creo que hace parte del diseño esencial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que es nuestra labor como cristianos, es nuestro compromiso y debe ser nuestra responsabilidad traer ese diseño esencial a nuestro ser donde estamos, desde nuestro trabajo, desde nuestra universidad, desde la posición en la que nos encontremos, seas pastor o no seas pastor, seas líder o no seas líder, seas alguien que está empezando o alguien que ya lleva mucho tiempo, demasiado tiempo quizás, la responsabilidad sigue siendo la misma, y es que el diseño no es darle espera al diseño de Dios, sino desde la hora poder ser esos adoradores
que Dios espera que seamos. Y suelto algo acá que me pareció súper bonito, que escuché estos días de un amigo que estuvo enseñando. Y él dijo algo impactante, me gustó. Y él decía que la oración busca a Dios, pero en la adoración Dios nos busca a nosotros. Y me pareció demasiado interesante, porque cuando tú lees Juan 4:24, dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero hay un texto dentro de ese mismo que dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea que si quieres que Dios te busque, empieza a adorarlo con total genuinidad. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias porque Héctor nos estuvo acompañando en estos minutos. Recuerde que este podcast es llamado En la Palabra, porque es a base de la palabra. Esperemos que esto nos siga acompañando en una próxima oportunidad, que espero que sea muy pronto, porque es un hombre de Dios que tiene mucho para enseñar y mucho para aportar a aquellos que lo escuchamos. Así que no te olvides que puedes compartir esto, puedes descargarlo, es gratis, llévatelo para tu casa, te va a enseñar muchísimo, compártelo a muchas personas. Este podcast fue producido por la Iglesia Cristiana Filadelfia CRT. En el máster estuvo Víctor Alejandra Romero, así ayudándonos en esto. Y mi hermano que estuvo acompañándonos hoy, Héctor Arrieta. Quien les habló, quien dirigió aquí fue su servidor Robert Viloria. Y nos vemos hasta la próxima oportunidad, hasta el próximo episodio. Muchas, pero muchas bendiciones. Y nos vemos. Chao, chao.